7 de la mañana con 15 minutos, amigos, estamos de regreso en Primera Impresión. El fin de semana estuvo visitando nuestro país Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, como parte de una breve gira que realizó por Latinoamérica. Estuvo también en Argentina y en otros países. Nosotros sin duda vamos a analizar lo que resultó de esta visita a nuestro país y este encuentro con el presidente de la República, Lenín Moreno, en la ciudad de Guayaquil. Para hablar del tema nos acompaña Mauricio Gándara, jurista, exministro de Gobierno. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Primera Impresión. La prensa extranjera ha titulado sobre el recorrido del secretario de Estado de Estados Unidos por Latinoamérica, que ha llegado para reafirmar lazos con sus aliados. ¿Así nos ven los Estados Unidos en este momento como aliados? Sí, porque como he dicho en la prensa nacional, felizmente el presidente Moreno dejó de seguir la línea anterior a la cual él pertenece y pertenecía, pero comprendió que los intereses del país no están ni con Rusia, ni con la China, ni los intereses políticos, económicos hay que mantenerlos en cierta manera con la China. Entonces hizo ese cambio y eso le ha permitido una apertura hacia los medios de financiamiento internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, etcétera, ¿no es cierto? Entonces esto es por un realineamiento, entonces eso es correcto para el Ecuador. ¿Pero es por motivos de interés de Ecuador de poder obtener este financiamiento o influyen otros factores? Mira, los estados solo tienen intereses, ¿sí? Entonces son sus intereses los que le mueven. Lo que sí hay que hacer es mantener un equilibrio. Es decir, que no es que salimos de la influencia de una zona, como estábamos apoyándole a Rusia en lo de Assange, por ejemplo, ¿no es cierto? Tan claro, tan definida, o apoyando a los Chávez, a los del siglo XXI, etcétera. Entonces hay que mantenerse, no pasarse en cuerpo y alma hacia los Estados Unidos, porque eso es peligroso. Hay que mantener distancia, ni tan cerca, ni tan lejos. Este término que utiliza la prensa extranjera cuando dice aliados, ¿significa que el mundo está dividido en este apoyo a las potencias, Rusia, China y Estados Unidos por otra parte? Nos hemos alejado de China, por ejemplo, que fue uno de los principales financistas durante la década pasada. Los chinos les interesa el dinero. Si hay buenas condiciones, como parece que estos días están consiguiendo unos 1.400 millones más de préstamo, con garantía del petróleo, ¿sí? Entonces, eso son negocios de la China y lo van a continuar. Lo malo sería es que nos mantengamos en una línea como la que Rusia está haciendo, interviniendo, por ejemplo, en las campañas de Cataluña, de los independentistas, o la campaña en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso nos alejaba de los demás. Pero mantengamos una posición de ecuanimidad. Entonces, hay que decirlo también, si el señor Pompeo viene es para asegurar un propósito político. Como la conversación es a puerta cerrada, no veo otro cercano, y por supuesto habrá sido tratado de todas maneras, que el de Venezuela. Sí. Se fue público, en realidad fue público lo que se dijo acerca de este tema, ¿no? Se habló del que no era posible tener elecciones, pero ¿cuál es la estrategia de Estados Unidos en este momento y por qué necesita el apoyo de Ecuador? Necesita de cada uno de nosotros, porque fíjese usted y recuerde que no se reunían votos en la OEA para adoptar medidas para exhortarle por lo menos a Venezuela a convocar elecciones libres, ¿sí? Entonces, faltaba un voto, porque por el número que hay esos pequeños islotes que cada uno son un voto, entonces igual es el voto de Trinidad y Tobago que el del Brasil, o el de México, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hacía falta el voto, y con las justas, cuando el Ecuador se desalineó de lo anterior y se alineó en lo nuevo, es que se consiguieron los votos en la OEA. ¿Pero sirvió de algo? Porque parece que Venezuela o el presidente Maduro ha pasado por alto todas estas recomendaciones y todos estos llamados de atención que se han hecho desde los otros países. Pero se le va estrechando el cerco. Y el Ecuador debería, por ejemplo,
y lo he dicho en artículos míos, yo escribo en El Universo los días miércoles, y lo he dicho repetidas veces. Por ejemplo, el Ecuador debería sumarse a la que es ya iniciativa de Colombia de demandar, de acusar al señor Maduro ante la Corte Penal Internacional, pues no es cierto, por todas las barbaridades de muertos, heridos, pueblos que se mueren de hambre, atropello de todas las libertades. Eso debería demandar el Ecuador, sumarse a esa otra cosa para acusar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Usted hablaba de que no hay que pasarse al otro extremo en las relaciones con Estados Unidos. Precisamente, ¿cómo hacer esto si la influencia de Estados Unidos es tan fuerte y hemos visto que históricamente ha intervenido en toda Latinoamérica? Tengo publicado libros de todas las intervenciones que han hecho en Latinoamérica, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es que esa es la historia, pero hay que mantenerse por eso con una cierta distancia. Y me apena un poco de ver que cuando el otro viene, se para en Quito 3 horas para discutir los asuntos grandes, dejaráme también un poquito de plata para las cuestiones sociales o las cosas. Ese hombre está peleando con el mundo, destruyendo el mundo, o como lo tomes con lo del Irán, con tantos problemas. Sin embargo, ¿no es sí ha cierto? sido una preocupación de Ecuador porque bien lo ha manifestado nuestro país, los recursos están escasos y atender la situación de la migración es muy complejo. Pero con distancia. Recuerde usted que cuando el Ecuador ya se abstuvo, porque el apoyo a Venezuela era decidido con la señora Espinosa, con el propio canciller Valencia, que era el embajador en la OEA, pero de que ya solo se abstuvo, vino el vicepresidente de los Estados Unidos, tan importante es un voto en la OEA este momento, en esa estrechez de decisiones, vino a agradecerle por la abstención, no por el voto a favor, pero ya era un paso el de la abstención. Así que la posición de cada uno es importante. El Ecuador debe estar siempre en un grupo que le permita que no le presionen solo. Por eso yo digo repetidas veces que debe incorporarse al grupo de Lima en relación a Venezuela, para que no esté solito. Entonces allí hay otros países que mantienen una oposición que dicen, queremos que se vaya Maduro, pero nos oponemos a una intervención militar en Venezuela. Los otros temas que se han tocado rápidamente para concluir son el tema del comercio, un posible acuerdo, un tratado comercial entre ambos países, el tema de la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo se ve esta relación de Ecuador y Estados Unidos? Ya, vamos por primero lo del comercio, pues no es cierto. Entonces, con que nos mantengan en esas listas privilegiadas de facilidades por nuestra cooperación para nuestros productos, como la tienen Colombia y otros países, para no estar en inferioridad de condiciones respecto de productos similares, sobre todo agrícolas que tenemos. Eso es muy importante, el seguir avanzando. La lucha contra el narcotráfico es imposible sin los Estados Unidos, sin Colombia y sin los Estados Unidos. Ya lo vimos cuando nos pusieron la bomba aquí en Esmeraldas hace 1 año y pico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso, porque ese es un comercio mundial. Esa es una cuestión muy importante. Ahora, que no nos vayan, aquí hay un punto muy, muy importante. Ya le entregó el gobierno de los Estados Unidos a Assange, el Ecuador le entregó a Assange al gobierno británico. Británico en este momento, pero está a un paso de estar en Estados Claro, Unidos. a eso es lo que no debe prestarse el Ecuador, pues, ¿no es cierto? Porque parece que estamos actuando para darle gusto a los Estados Unidos, porque estaban esperando en la puerta, literalmente. Tan pronto le arrastraron al señor Assange yo soy de los que más ha combatido a Assange, ¿no es cierto? Sí. Pero le fueron a entregar y en la puerta ya del juzgado, ahí en Westminster, ya estaban los Estados Unidos con la solicitud de extradición. Pues, entonces parece que lo hemos hecho. ¿Quién le avisó? El Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre se quedan temas con un tema tan interesante como las relaciones de Estados Unidos con Ecuador y en general con Latinoamérica. Nosotros hacemos una pausa después de conversar con Mauricio Gándara, jurista, exministro de Gobierno. Volvemos enseguida con ustedes con nuestro último tema del día de hoy en Primera Impresión. Gracias por acompañarnos.